El crujido fue tan cerca que Tiago sintió el golpe en el pecho. Baja la mirada y se le seca la garganta, a un palmo de su bota. Hay hojas volteadas, frescas, brillantes. La parte pálida hacia arriba, como si alguien las hubiera girado con la mano. Y al lado, un galo verde recién quebrado. La fibra todavía húmeda, como una herida abierta. Tiago se queda congelado. Respira por la boca. Corto. El aire le sabe a moho y tierra podrida. Porque Aonoshi, antes de dormirse, ese pedazo de suelo estaba intacto. Él mismo lo revisó. Su refugio es mínimo, un techo de lona, 2 palos, una cama de hojas. Y alrededor, nada. Ahora hay un sendero, naciendo literalmente junto a él. Se agacha despacio. Le tiemblan los dedos. Toca el borde de una hoja con la uña. Está húmeda por abajo y tibia arriba, como si la hubieran volteado hace minutos. Tiago levanta la cabeza. Escucha. La selva no está en silencio. Hay insectos, goteos, un pájaro lejano. Pero hay algo peor, un vacío. Como si lo que está cerca hubiera decidido no hacer ruido. Y entonces entiende lo que lo va a quebrar. Durante días. Cada mañana aparecía un camino igual, hojas volteadas, ramas rotas, pequeñas marcas que no podían ser casualidad. Al principio le salvó la vida, porque lo alejaba de pantanos, de espinas, de barrancos, hasta que empezó a notar el patrón. Siempre lo empujaba hacia lo más cerrado, hacia donde no corre agua, donde la brújula se vuelve inútil por la humedad, donde el celular es un ladrillo sin señal. Y hoy, el rastro ya no está adelante, está aquí. Con el Tiago traga saliva y le arde la garganta. No tiene agua limpia desde ayer. Le quedan 2 tragos en una botella raspada. Su lengua está áspera, los labios partidos, la camiseta pegada al cuerpo como una segunda piel. Se obliga a pensar como superviviente, no como hombre asustado. Primero, orientación. Mira el cielo, pero las copas lo tapan todo. Solo ve verde y sombra, el sol no entra. Segundo, agua, tiene que regresar al río. Sin eso, se muere. No mañana, hoy. Se levanta, amarra la lona con un nudo rápido. Le duele el hombro al girar. Se lo golpeó hace 2 días al resbalar en una raíz mojada. El dolor lo baja a la realidad y vuelve a mirar el sendero. Las hojas volteadas forman una línea perfecta, demasiado perfecta. Tiago saca su cuchillo no para pelear, para abrir paso, para no perderse. Y decide algo simple, hoy no lo va a seguir. Da un paso al lado, hacia donde cree que está el río. Y justo cuando su bota pisa tierra virgen, se escucha un chasquido arriba, una rama viva rompiéndose, como si alguien acabara de marcar el siguiente punto. Tiago se queda tieso, con el cuchillo a medio levantar, y siente, por primera vez en 29 días, que la selva no solo lo está tragando, lo está guiando. Quédate, porque cuando intente escapar del sendero, va a empezar lo peor. Tiago no se mueve por unos segundos. El chasquido se queda vibrando en su cabeza como un disparo apagado. Mira hacia arriba, pero solo ve hojas grandes, mojadas, pegadas unas contra otras. Nada se mueve, y eso es lo raro, porque después de un golpe así, algo debería caer. Una hoja, un insecto, polvo. No cae nada. Aprieta la mandíbula y se obliga a actuar. Regla 1. Si te quedas quieto en la selva, te mueres lento. Regla 2. Si corres sin rumbo, te mueres rápido. Respira ahogando, mete el cuchillo en el cinturón y marca un árbol con una raspadura, luego otro y otro. Señales simples hechas por él para no depender de eso. Avanza hacia donde recuerda el sonido del río. No es lejos, en teoría, pero la selva no es distancia, es resistencia. Cada metro cuesta. Las lianas le arañan los antebrazos. Las hormigas le suben por el tobillo y pican como agujas. El suelo es una trampa de hojas podridas sobre raíces lisas. 2 veces casi se va de cara, y mientras camina, va haciendo lo único que puede para no volverse loco. Contar. 1. Beber solo cuando la boca se te pega. 2. No entrar en lo más cerrado. 3. Si escuchas un patrón, no lo ignores. A los 20 minutos, encuentra la primera prueba nueva. Un tronco caído bloquea su paso. Es viejo, oscuro, cubierto de hongos. Pero sobre el tronco hay 3 hojas volteadas, limpias, recientes. Como si alguien hubiera apoyado la mano ahí. Tiago se queda mirando. 3 hojas, 3 marcas. Se le eriza la piel. Porque ayer, en la radio muerta, la que carga como un talismán inútil, escuchó estática por un segundo. Nada claro, solo un TSS, 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 3 pulsos, y luego silencio. Él mismo se dijo que era humedad, un corto, un delirio, pero ahora, en el tronco, el número está otra vez. Tiago saca la radio, la golpea suave,
Como hacían los viejos, nada. La acerca a la oreja, silencio. La guarda, molesto consigo mismo, y rodea el tronco sin tocar las hojas. No quiere darle respuesta a algo que no entiende, sigue avanzando. Y ahí viene el primer fenómeno pequeño, el que no debería pasar. Detrás de él, a unos 30 metros, se escucha un paso. No es un animal corriendo, no es un mono saltando, no es el golpe aleatorio de una rama. Es un apoyo, peso, tierra aplastada. Tiago se congela, no voltea de inmediato, porque si voltea y no hay nada, su mente va a empezar a inventar. Da 2 pasos más, despacio, y entonces sí gira. La selva está igual, verde, cerrada, húmeda, nadie, nada. Pero en el suelo, justo donde estaba hace un segundo, hay una hoja recién volteada, una sola. Tiago siente que le falta aire. El pecho se le aprieta como si a alguien lo sujetara desde adentro. Mira a su alrededor, rápido, nervioso. Se obliga a hacer algo práctico para no quebrarse. Se agacha, toma una ramita seca y la coloca cruzada sobre la hoja volteada, como un seguro. Luego se levanta y camina sin mirar atrás por 10 pasos. Cuenta 10. Se detiene, vuelve. La ramita está a un lado, no lejos, no tirada por el viento, a un lado, limpia, como si la hubieran levantado con cuidado. Tiago traga saliva, mira sus manos sucias, como buscando una explicación en su propia piel. Estoy cansado, se dice. Estoy viendo patrones, y justo cuando decide seguir, la radio, en su cintura, hace algo imposible, un solo estallido de estática corto, agresivo, y entre el ruido una sílaba, no una palabra completa, una sílaba humana. Tiago se queda helado con los ojos abiertos, porque su cabeza entiende lo que eso significa. Si su mente está inventando, inventa sonidos. Pero esto vino de un objeto. Se lleva la radio a la cara con desesperación. La sacude, nada, silencio absoluto. Y entonces, como respuesta a su pánico, aparece el sendero otra vez, no delante, sino a su derecha, entre 2 árboles, como si lo estuviera invitando a doblar, hacia lo más cerrado, hacia lo oscuro, hacia donde el aire se siente más espeso. Tiago mira el sendero, mira hacia donde cree que está el río, y en su cabeza se forma una pregunta que lo asusta más que el hambre. ¿Y si el río ya no está donde estaba? Se obliga a elegir, da un paso hacia el río, y escucha, muy cerca, el segundo paso, esta vez no atrás, a su lado, y Tiago entiende que ya no es solo que lo guíen, es que lo están corrigiendo. Tiago no coge, esa es la trampa. Correr te rompe el ritmo, quita aire y te hace cometer un error irreversible, pero su cuerpo quiere hacerlo igual. Se queda quieto, como si pudiera volverse invisible. La respiración le sale caliente, rápida, siente el latido en la garganta. A su lado nada, solo hojas. Solo troncos húmedos, solo ese olor agrio a vida pudriéndose. Y aún así, el paso estuvo ahí. Tiago aprieta los ojos un segundo, como si eso pudiera reiniciar el mundo. Cuando los abre, se obliga a pensar en medidas, no en miedos. Si hay alguien, deja marcas. Si hay marcas, puedo comprobarlo. Se agacha con la ramita en la mano y barre con cuidado la capa superior de hojas. Y entonces lo ve, una depresión leve, un óvalo apenas hundido en el colchón de hojas. No es una huella clara. La selva no permite huellas claras, pero es una presión reciente. Las hojas se aplastaron hacia adentro y todavía no se levantaron, como si algo pesado hubiera apoyado ahí hace segundos. Tiago siente un escalofrío subirle por la espalda. Levanta la mirada y murmura, casi sin voz. No, se pone de pie y decide lo único que le queda, romper el patrón. En lugar de seguir hacia el río o hacia el sendero, camina en diagonal, hacia un claro mínimo que recuerda haber visto 2 días atrás. Un lugar donde entraba un poco de luz, donde tal vez podría orientarse con el sol. Avanza a golpes cortando enredaderas, pasando entre troncos. El hombro le quema, la boca le sabe a sangre seca. La sed ya no es sed, es un dolor sordo en la cabeza. Y entonces sucede otra cosa. Primero, un golpecito, tac, luego otro, tac, tac. Tiago se detiene, no viene de arriba. No es lluvia en hoja, es madera contra madera. Más cerca, tac, 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 como si alguien estuviera golpeando un tronco con una piedra. Tiago gira lento, mira a su alrededor, nada. El golpeteo se detiene de golpe, como si supiera que lo escucharon. Tiago vuelve a caminar, más rápido, y el golpeteo vuelve. Detrás de él, manteniendo distancia, como un pastor invisible marcando el paso. En su cabeza aparece el pensamiento que no quiere pensar ni está entrenando. De pronto, la luz cambia. Por fin, un poco más claro. El claro está cerca. Tiago acelera o resbala en una raíz mojada y cae de rodillas.
El dolor le sube como fuego. Aprieta los dientes para no gritar. Y ahí, justo delante de su cara, ve otra prueba, una línea de hojas volteadas, pero no como antes. Esta vez forman una curva perfecta, alrededor de él, como un círculo incompleto, como si el sendero ya no fuera un camino sino un límite. Tiago se levanta con dificultad y da un paso fuera del círculo, y escucha el sonido más íntimo y horrible de todos, un raspón, un RR, suave, como uñas sobre corteza. En el árbol a su espalda, Tiago se queda inmóvil. Siente el vello de los brazos levantarse. Se gira con la linterna temblando y apunta al tronco. No ve nada moverse. Solo ve una marca nueva. 3 líneas paralelas. Frescas, claras en la corteza húmeda. Como si alguien hubiera arrastrado algo duro ahí. Tiago retrocede, tropieza, casi cae otra vez. La Hayushis pojotea. Esta vez no es un estallido corto. Es una estática sostenida, agresiva, que le llena la oreja como un zumbido de abejas. Y, por encima del ruido, algo que parece un ritmo, 3 pulsos, pausa, 3 pulsos, pausa. Tiago se queda mirando la radio como si fuera una serpiente. No tienes energía. Susurra, le pega con el dedo, nada cambia. Entonces su sendero aparece donde nunca había aparecido, en el claro, sobre tierra más limpia. Hojas volteadas formando una flecha, apuntando directo a una zona donde los árboles se ven más juntos, más negros, como una pared. Tiago siente que el aire se vuelve más pesado ahí, como si respirar costara más. Y en ese instante, desde esa pared de vegetación, llega un sonido final. No es un paso, es una exhalación, larga, cerca, humana. Tiago se queda congelado con la linterna apuntando al vacío, y la estática de la radio se corta en seco, dejando un silencio tan perfecto que parece antinatural. Tiago traga saliva o da un paso atrás, y siente algo en su tobillo, como si una liana se hubiera enredado, pero demasiado rápido. Mira hacia abajo, y ve una hoja volteada pegada a su piel, como si la hubieran colocado ahí. Tiago arranca la hoja de su tobillo como si quemara. La chira a lejos, pero no cae donde debería. Se queda colgada en una liana, a la altura exacta de su cara, balanceándose despacio, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Un aviso. Tiago aprieta el cuchillo con tanta fuerza que le duelen los dedos. No hay algo visible, no hay figura, no hay ojos en la oscuridad, solo señales, solo decisiones empujándolo. Y su cuerpo ya no está para juegos. La tarde cae rápido en la selva. El día no se despide, se apaga. Zigopi. Los sonidos cambian. Los insectos suben el volumen. La humedad se vuelve una manta pesada. Tiago mira su botella. La sacude. Un sonido mínimo, 2 tragos. Nada más. Si no encuentra agua antes de la noche, su mente se va a descomponer. Y él lo sabe. Ha leído lo suficiente. Ha vivido lo suficiente estos días. Así que toma una decisión peligrosa, pero lógica. Sigue el sendero, solo para encontrar agua, nada más. En cuanto oiga río, se desvía, se mete hacia la pared de vegetación. La luz de la linterna se vuelve inútil, rebota en hojas mojadas, se fragmenta. El suelo está lleno de raíces que parecen brazos. Cada paso es una apuesta, y ahí llega el evento que puede matarlo. Primero, siente el cambio de aire, una corriente fría, rara en ese calor. Luego, el suelo se hunde, no un poco, se hunde de verdad. Tiago pisa y la tierra cede como si fuera una tapa podrida. Su pierna cae hasta la rodilla. El dolor le explota en el muslo. Grita, pero el sonido se lo traga el follaje. Se agarra de una raíz para no caer completo. La linterna se le resbala, golpea el suelo y rueda, y la luz se aleja, dejando su cuerpo medio en sombra. Tiago respira como un animal atrapado. Mira abajo. Es un hueco, una especie de pozo natural cubierto por hojas, podridas por dentro. Si cae completo, se rompe la pierna. Y con una pierna rota aquí, se acabó. Con el brazo temblando, intenta sacar la pierna, pero el barro lo succiona. Y entonces, escucha la prueba más cruel. Tac, 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 golpes en madera. Cerca, no están lejos ahora. Están alrededor. Tiago gira la cabeza con desesperación. Trata de ver algo entre sombras. Nada, solo golpes que se mueven de árbol en árbol, como si lo estuvieran rodeando sin cuerpo. Tiago grita, ya, por favor. Su voz suena ridícula, quebrada. Se obliga a actuar. Saca el cuchillo, corta una liana gruesa y la usa como cuerda improvisada. La amarra a la raíz donde se sostiene. Tira con el cuerpo entero. El hombro le truena de dolor. La pierna sale por fin con un sonido asqueroso de succión. Tiago cae de espaldas, jadeando, cubierto de barro hasta el muslo. El músculo late como si tuviera un corazón aparte. Y ahí,
en el suelo frente a él. Ve algo que lo deja sin sangre, el sendero. Pero ahora no son hojas dispersas. Es una línea recta, limpia, recién marcada. Hojas volteadas, ramas rotas, fibra húmeda. Un camino perfecto que pasa justo al borde del pozo que casi lo mata. Como si hubiera estado diseñado para eso. Tiago se arrastra hacia atrás, usando los codos. Se levanta como puede, cojeando. Su mente intenta negociar. Fue casualidad, pero la radio se enciende sola en su cintura. No completamente, no como una radio normal. Solo emite estática, con un patrón claro. 3 pulsos, pausa, 3 pulsos. Y, por primera vez, entre el ruido, se distingue algo parecido a una palabra, no completa, cortada, como si la señal no pudiera sostenerse. Vuel, susurra la radio. Tiago se queda rígido. La linterna, tirada unos metros adelante, parpadea 1, 2 y se apaga. Oscuridad total. Los golpes en madera paran y en ese silencio absoluto, Tiago escucha lo único que no puede explicar con hambre. Fiebre o miedo, un paso, lento, pesado, justo enfrente. Tiago alza el cuchillo hacia la nada, respirando como si se ahogara. Y ahí, a centímetros de su cara, algo toca su pecho. No una mano visible, solo la presión suave de algo que existe. Sin mostrarse, Tiago se queda sin voz. Y entonces, en la oscuridad, el sendero vuelve a nacer con un sonido mínimo, hojas volteándose una por una, muy cerca, como si alguien las estuviera girando al lado de su oído. Tiago entiende que no puede correr, no puede pelear, no puede ver, solo puede elegir seguir o quedarse en la oscuridad sin linterna, con la pierna dañada, sin agua y la selva. Por primera vez, se siente como una puerta cerrándose. Tiago no tiene elección real, sin linterna, con la pierna doliéndole y la garganta volviéndose lija. Quedarse quieto es muerte segura. Así que hace lo que hace un superviviente cuando todo se vuelve absurdo. Convierte el miedo en procedimiento. Se arrodilla, palpa el suelo con las manos. Busca su propia mochila. Encuentra el encendedor en una bolsita plástica. Intenta encenderlo. El pulgar falla 2 veces. Resbala. A la tercera, la llama nace pequeña y tiembla, casi apagándose con la humedad. La llama dibuja un círculo mínimo de luz. Solo lo suficiente para ver el suelo. Y el suelo responde, hojas claras volteadas hacia arriba una tras otra o formando la línea, no apareciendo a lo lejos, no surgiendo misteriosamente, ya lista, siendo hecha. Ahora, Tiago ve una hoja moverse sola, girar medio palmo, como si dedos invisibles la empujaran. Luego otra, luego otra. Se queda congelado. La boca se abre, pero no sale sonido. El encendedor tiembla en su mano. Y entonces, al lado del sendero, muy cerca del borde del pozo, un galo verde recién quebrado cruje como si alguien acabara de retorcerlo. La fibra húmeda brilla en la luz débil. Tiago se traga el pánico, cierra el encendedor. No quiere ver más. Se levanta con esfuerzo, apoyándose en un árbol. La pierna falla. Un choque de dolor le sube hasta la cintura. Aprieta el grito entre los dientes. Y elige lo más cruel, sigue el sendero, no por confiar, sino porque, al menos, es una dirección. Avanza despacio, contando pasos, probando el suelo con el mango del cuchillo antes de poner peso. El aire se vuelve menos sofocante a medida que camina, como si la selva se abriera un poco. El sonido de los insectos cambia, el ruido deja de ser muralla y se vuelve fondo. 30 minutos, quizá más, el tiempo en la oscuridad se deshace. Tiago tropieza, cae de rodillas, se levanta, cae otra vez. El encendedor empieza a fallar. La llama se apaga y vuelve, se apaga y vuelve. Y cada vez que se apaga, siente el espacio a su alrededor volverse ocupado. Como si algo se acercara cuando él no ve. Hasta que, en un momento en que la llama casi muere, lo escucha agua muy débil al principio. Un susurro líquido. Tiago se detiene, respira, tiene ganas de llorar. Pero no sale nada, solo se queda allí. Gira el cuerpo buscando la dirección. Da 3 pasos fuera del sendero, siguiendo el sonido. Y entonces llega la corrección. El golpeteo vuelve, seco, inmediato, tac, 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 cerca, irritado, como un no. Tiago se gira hacia el sendero y ve una nueva marca, 3 hojas volteadas formando una curva, empujándolo de vuelta. No, susurra, sin fuerza, intenta ignorarlo. Sigue en dirección al sonido del agua. La radio, muerta, estalla en estática en el cinturón, lo bastante fuerte como para doler. 3 pulsos. Pausa,
3 pulsos. Y la sílaba regresa, más clara, como si la selva estuviera ajustando la frecuencia. Vuelve. Tiago se queda pálido. Ya no puede ser coincidencia. No con la misma cadencia, no con el mismo número. Vuelve al sendero, temblando de rabia y miedo. ¿Qué quieres? Le habla a la nada, jadeando. Que me mate aquí. Y entonces sucede el giro final, el que le salva la vida, pero deja el sello del misterio. El sendero no lo lleva al río. Lo lleva a un lugar donde el suelo cambia, menos hojas podridas, más piedra, una elevación. Y de pronto, en medio de la selva, aparece algo que Tiago no esperaba encontrar vivo, un hilo de aire limpio. Una corriente de viento constante, distinta del bochorno habitual, y junto a ella, un corte en la vegetación, un corredor antiguo, medio cerrado, pero aún reconocible. No es un camino perfecto. Es señal humana vieja, ramas quebradas de hace meses, marcas de machete en troncos gruesos. Tiago siente un golpe de esperanza que casi lo derriba. Sigue ese corredor y, después de unos minutos, la vegetación se abre lo suficiente para que vea un brillo distante. No luz de linterna, no reflejo de agua. Luz de gente. Tiago tropieza hacia adelante. La pierna amenaza con rendirse. Cae, se levanta, arrastra la garganta arche. El pecho duele. Y cuando atraviesa un último enredo, sale a un espacio más abierto. Y escucha voces. Aquí, un equipo, personas, una radio real crepitando. Un hombre con chaleco reflectante corriendo hacia él. Tiago intenta hablar, pero solo consigue señalar con la mano temblorosa. Lo sostienen, le dan agua en la tapa de la botella, despacio. La primera gota parece encenderle el cerebro. ¿Cuánto tiempo?, pregunta alguien. Tiago intenta responder. Sale. Y entonces, mientras lo colocan en una camilla improvisada, mira hacia atrás, porque quiere ver el sendero una última vez. Quiere probarse a sí mismo que no inventó todo. Entre los árboles, al borde de la sombra, hay una secuencia de hojas volteadas, cortita, como una hasta aquí. Y al lado, atrapada en una liana, balanceándose despacio, la misma hoja que se le había pegado al tobillo antes, exactamente a la altura de su rostro, como si alguien la hubiera puesto ahí solo para que la viera al salir. Tiago traga en seco. Uno de los hombres nota su mirada y se gira también. ¿Qué pasa?, pregunta. Tiago abre la boca y por primera vez en días logra formar una frase entera, pero la voz sale baja, quebrada. No me perdí solo. El hombre frunce el ceño, sin entender. Tiago no explica, porque no hay explicación que quepa. Mientras se lo llevan, la radio vieja del cinturón, la que nunca tuvo energía, da su último suspiro. 3 pulsos, pausa, 3 pulsos y muere del todo. Si quieres más historias reales de supervivencia donde el misterio se siente, pero nunca se muestra, deja tu like y suscríbete. Y dime en comentarios, ¿tú habrías seguido ese sendero o te quedabas ahí esperando la noche?